Todos hemos oído hablar o mencionar, hemos visto tal vez algún busto, alguna efigie de esas famosas maestras norteamericanas que trajo Sarmiento en ese ímpetu que él tenía de alfabetizar el país y de terminar con la barbarie que él tanto combatía. Sin embargo, no se sabe mucho de estas maestras, de estas señoritas que llegaron entre 1869 y 1898 y cambiaron la fisonomía educativa del país. Hoy vamos a recordarlas, a ellas y al contexto en el que se movieron, porque realmente fueron pioneras. Uno se las puede imaginar dando clase, muy serias, vestidas con esa ropa de estilo bostoniano, que tanto chocaba a las mujeres de aquí, del país, a las argentinas, sobre todo a las de alta sociedad que no podían soportar esos botines, esas faldas cortas hasta los tobillos. Pero hay mucho más allá de estar enseñando al frente de un salón o el recuerdo de la Escuela Normal de Paraná. Pero hay mucho más en la historia de estas 61 maestras, o 65, depende la fuente, que llegaron con tanta valentía a este país que era casi desconocido para ellas. Las maestras sarmientinas, así se las llamó, y llegaron siguiendo una propuesta del gobierno argentino, que por supuesto lideraba Domingo Faustino Sarmiento, quien, enamorado de Estados Unidos, que quería copiar la forma que había adoptado el país del norte, los Estados Unidos, para alfabetizar principalmente el sur, mandando contingentes de maestras a enseñar. Maestras normales o normalistas, como se las llamaba. Sarmiento había hecho amistad con Horace Mann, y más que nada con su mujer, con Mary Mann, con la que tuvo amistad hasta su muerte. Y fue con ella, con Mary Mann, con la que armó y organizó esta gran idea de traer las maestras a la Argentina y que cambiaran la cultura hispánica que Sarmiento consideraba que era el motivo del atraso en este país. Todos sabemos lo que pensaba el tan excéntrico Sarmiento. Hay anécdotas, historias, reales o no, que nos lo describen, pero vamos a hablar de esta idea que él tuvo y de las maestras que logró reclutar. Sarmiento quería que las maestras que vinieran a la Argentina fueran jóvenes, atractivas, con experiencia, pero jóvenes, de buena familia, con una moral y una conducta irreprochable, que fueran entusiastas y sobre todo que hicieran gimnasia. Él quería demostrar, y lo decía, que había que demostrarles a las mujeres criollas que no había que estar sentadas todo el día dando órdenes a los sirvientes. Y por eso le gustaba mucho el método de estas maestras que hacían gimnasia y que promovían la gimnasia entre sus alumnos, aunque se considerara inmoral que levantaran los brazos por encima de sus cabezas. Estas maestras fueron viniendo en grupos, en distintos contingentes, y ya nomás el viaje era sumamente azaroso, porque viajaban desde sus lugares, desde sus ciudades de Estados Unidos hasta Liverpool, y de allí venían a Buenos Aires. Recordemos que en esta época no había puerto, así que a las maestras las traían a UPA, si había poca agua, en carretas, en balsas. Así desembarcaban ellas sus baúles, sus libros, sus ropas, sus sombreros, sus tules. Muchas de ellas ni siquiera sabían que tenían que enseñar en castellano. Esto había sido previsto por Sarmiento y todas tenían que hacer un curso en Paraná de 4 meses donde se suponía que tenían que aprender tan bien el castellano que podían dar clases a los chicos. La propuesta de Sarmiento no era solamente dar clases a los niños y a los adolescentes, sino de crear y fundar escuelas normales para formar maestros al estilo de estas maestras norteamericanas que traían el método Pestalozzi.
aquí en el Río de la Plata, muy fuerte la presencia de la iglesia. Este método de péstalo sí chocaba directamente con los preceptos de la iglesia, que estaba tan metida, al punto tal que por un encontronazo de una de estas jóvenes maestras con el obispo de Córdoba, Sarmiento llegó prácticamente a romper los vínculos con el Vaticano. ¿Por qué? Porque la iglesia se oponía no solamente a este nuevo método de enseñanza, sino porque las maestras eran protestantes. Una sola entre todas ellas era católica. Por lo tanto, los sacerdotes, desde el púlpito, amenazaban con la excomunión a los padres y a los niños que mandaran sus hijos a las escuelas normales. Podemos imaginarnos lo que esto significó para la sociedad. Todas estas mujeres jóvenes, vestidas de forma tan distinta, con esas faldas, vuelvo a repetir, que eran consideradas escandalosas porque eran hasta los tobillos, siempre con sombreros, cosa que acá no se usaba, protestantes, solteras, muchas de ellas muy hermosas y muchas de ellas muy aventureras, por supuesto sumamente inteligentes, muy arriesgadas para llegar a venir hasta acá. El problema fue que llegaban en un momento que la Argentina estaba convulsionada, todavía estaban los alzamientos de los caudillos del interior, no estaba pacificado el país, estaba el problema, como se le llamaba en ese momento, de los indios, de los bárbaros, de los gauchos que andaban sueltos, de todas esas rencillas internas que tenían las provincias. No hacía mucho que había muerto Peñalosa, de hecho Urquiza murió en esa época, asesinado, así que ellas se encontraron en un país barbárico. La sorpresa que uno se lleva cuando estudia o cuando lee este tema es que ya había muchos norteamericanos en el país, muchos norteamericanos viviendo, que fueron los que las recibieron. Porque Sarmiento les había prometido, entre otras cosas, que iban a ser recibidas por la alta sociedad, por la aristocracia argentina, cosa que no ocurrió, al contrario. Así que ellas simplemente se refugiaron entre los angloparlantes, y las que llegaron a casarse y formar familia lo hicieron con norteamericanos. Ninguna se casó con ningún argentino. Sarmiento no logró esa mezcla que él quería para elevar el nivel de todos. También fueron muy resistidas porque sus sueldos eran muy superiores, primero a los que ellas ganaban allá en Estados Unidos, pero además eran muy superiores a los que ganaban los maestros argentinos aquí. A las maestras argentinas se las llamaba las maestras descalzas, por el poco sueldo que recibían. Y estas maestras recibían su sueldo en pesos oro, cuando los demás era en la moneda común. Bueno, fueron muy resistidas, fue muy difícil para ellas poder desarrollar su trabajo en el país. Tenían que hacer viajes por esas galeras y esas carretas que ellas ni siquiera se imaginaban que iban a tener que pasar. Muchas veces llegaban y no había ninguna escuela construida. Fueron a distintas provincias, no se quedaron en Buenos Aires, estuvieron en San Juan, en Mendoza, en Catamarca, La Rioja, Corrientes, en el norte, en Córdoba, en todos lados resistidas. En ninguna parte las recibieron bien, salvo los norteamericanos. Obviamente los maestros argentinos que ya estaban muy molestos. Bueno, la población fluctuaba entre mandarlos o no mandarlos, porque en esa época la excomunión implicaba también que no podían ser enterrados en los cementerios, que era tierra consagrada. Bueno, toda una lucha entre la iglesia y el Estado que Sarmiento trató de llevar adelante a su manera, que ya sabemos cómo fue. Pero estas maestras que cambiaron para siempre la historia educativa del país, también tuvieron anécdotas que realmente son para ser recordadas de otra manera y no solamente desde ese acartonamiento de la Miss que fue directora de tal escuela o de tal otra. Algunas de ellas, por ejemplo, se arriesgaron como una aventura, como una excursión, a cruzar la cordillera de los Andes en mula. Otras tuvieron que vivir en lugares que se les inundaban permanentemente y vivían subiendo los baúles arriba de las mesas porque el agua pasaba y se llevaba todo, como las de Corrientes.
O, por ejemplo, describían cuando les metían por las ventanitas de las habitaciones en las que vivían como cañas de pescar donde les enganchaban y les robaban la ropa. Las anécdotas han sido varias, numerosas. Muchas de ellas quedaron a vivir a la Argentina. De hecho, el contrato decía que no se podían casar mientras estuvieran acá, pero hubo 2 que se casaron. Algunas no se acostumbraron a trabajar en la escuela, por lo tanto fueron institutrices. Y de todas esas que yo nombré, 36 de ellas continuaron enseñando aún después del contrato y 20 se quedaron a vivir en la Argentina hasta su fallecimiento. Cabe aclarar que en el momento en que Sarmiento decide traerlas, en 1868, el país estaba prácticamente sumido en el analfabetismo. De 2 millones de habitantes, solo 360.000 sabían leer. Había 500 médicos censados y 1.000 curanderos. Ese era el país que se propuso cambiar Sarmiento. Podemos decir que se fue a muchos extremos, que sacudió las bases del país, pero también tenemos que reconocer que aun cuando fue dejado de lado la profundidad de la forma en que se enseñaba aquí en la Argentina antes de que llegaran estas maestras, este aluvión de las 61 o 65 valientes maestras norteamericanas modificaron la educación en la Argentina para siempre, sentando las bases de todas las escuelas normales existentes en el país, de los jardines de infantes, que también fueron fundados por ellas, y de todas las maestras que formaron. Como anécdota, también se puede recordar que también había maestros varones que han quedado en el olvido, que se dedicaban más a ser profesores, pero que también eran de origen norteamericano. Nosotros hemos hablado de estas maestras en otros encuentros aquí en este canal y seguramente lo vamos a volver a retomar porque hay mucha bibliografía, muchas historias. Y hoy, más allá de lo que podemos ver, por ejemplo, aquí en La Plata, en el normal número 1, que se llama Mary O'Graham, en recuerdo a una de esas maestras, probablemente la mejor de todas, y se la ve en esa efigie tan seria, hubo 61 maestras que algunas oscilaban entre los 17 años, 18, 20, 24, las mayores podrían tener 30, que se animaron a venir a un país desconocido, a un idioma desconocido, siguiendo esa vocación que muchas maestras todavía tienen de enseñar, enseñar y enseñar, aún en las más fantásticas o más terribles condiciones.